Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta masterclass donde vamos a hablar sobre un tema pues que no solamente a mí en lo particular me resulta fascinante, sino que además es un recurso terapéutico que utilizo en mis sesiones como acompañante en biosanación y también, por supuesto, lo enseño como una asignatura en el nivel 2 del plan de carrera profesional en biosanación, biodescodificación. Así que, pues, para aquellos que se animan a estudiar conmigo, que ya vamos a iniciar, por cierto, la semana entrante, eh, también sepan que es una asignatura, pero está en el nivel 2. Entonces, me presento, yo soy Luis Fernando Quiroz, soy acompañante en biosanación transgeneracional integral. También tengo una certificación como coaching y como impartidor de cursos de capital humano ante la Secretaría de Educación Pública por el Círculo Conocer. Eh, Así que bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a hablar de lo que es la psicomagia del maestro Alejandro Jodorowsky. Es importante que todos eh, mantengan sus micrófonos apagados y los que puedan acompañarme con su micrófono encendido, se los voy a agradecer muchísimo. Los que no puedan hacerlo, no pasa nada. Los que quieran participar pueden levantar la mano y los que me vayan escribiendo ahorita por el chat, me gustaría mucho conocerles, saber de dónde me escriben, ¿verdad? De dónde me escriben y qué tal se escucha. Eso para mí es muy importante porque si tengo que hacer algún tipo de ajuste, pues con mucho gusto lo hago, ¿verdad? Entonces, ojalá que me puedan apoyar en eso, en qué tal se escucha y qué tal se ve. Mientras tanto, pues vamos a casi a dar inicio. Ya hay aquí algunos compañeros que nos están escribiendo. Déjenme leer sus mensajes. Dice Mariana Rosas. Sigue llegando gente, por cierto, me da mucho gusto. Mariana Rosas, ¿se escucha bien? Buenas noches. Gracias, Mariana. Ojalá nos puedas decir de dónde nos escribes. Maru Licona, hola, se escucha y se ve muy bien. Saludos desde la Ciudad de México. Un saludo, Maru, para ti también. Un fuerte abrazo, gracias por estar aquí como siempre. Mónica Baraja, saludos desde Atizapán, Estado de México. Se ve y se escucha perfecto, gracias. Ya, Hanna Ortiz, todo excelente. Saludos, Hanna, gracias. Y bueno, pues todos los que se van integrando, ya saben, vayan, poniéndome ahí. También si tienen sus dudas, sus preguntas, me gustaría también saber si conocen la metodología, si saben, he escuchado alguna vez de esta metodología que se llama psicomagia. Es una técnica, una metodología, un recurso terapéutico. Hoy vamos a hablar de qué es, vamos a tratar de ir escribiendo un poco qué es la metodología, cómo funciona, y por supuesto vamos a hablar de su creador, que es el señor Alejandro Jodorowsky. Mariana Rosas, de la ciudad de Oaxaca, bien, y ella dice que sí ha escuchado. A ver si me van también escribiendo y para hacerlo participativo, pues, ¿qué han escuchado acerca de la metodología de la psicomagia? ¿Qué es lo que han leído? ¿Qué es lo que han visto? Ya hay un libro del señor Alejandro Jodorowsky que se llama Manual de Psicomagia. De hecho, son dos tomos, pero pues no es un manual como tal, ¿verdad? Porque no hay un manual así de paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, si alguna de ustedes quiere o alguno de ustedes quiere participar, pues con muchísimo gusto le puedo dar la palabra, puedo leer su mensaje para que me diga qué es lo que entiende o qué es lo que sabe de esto de la psicomagia. Les voy a compartir una laminita que espero que ya puedan ver ahí en su pantalla, donde vamos a leer un poquito esto y vamos a ir explicándolo, pero evidentemente, pues esto es un resumen, ¿no? Pues son los cuatro principios de la psicomagia, pero para eso vamos a trabajar, vamos a ver qué es eso de la psicomagia. Maru Licona dice, yo sí la conozco y la he usado, además tengo un libro de psicomagia. Bien, Maru, pero a ver, en tus palabras, si nos puedes decir qué es, ¿no? Y a ver quién sabe y quién puede explicarlo. Manuel, saludos desde Tabasco, sur de la República Mexicana. Un saludo, Manuel, gracias por estar aquí. A ver quién se anima, o de plano que me diga, no, pues no tengo la menor idea, ¿verdad? A lo mejor hay quien no sabe y está bien, ¿no? Para eso estamos aquí, para todos ir aprendiendo un poco. Por eso, si hay alguien que sepa, alguien que haya escuchado el término, alguien que haya leído el libro de Psicomagia de Alejandro Jodorowsky,
o ya ha visto las películas del maestro Alejandro Jodorowsky y a lo mejor puede hasta explicarlo mejor que yo, ¿no? Entonces eso sería muy, muy, muy enriquecedor para todos. Dice Mónica Barajas, realmente sé muy poco, pero me interesa porque he escuchado que ha servido a algunos terapeutas. Bueno, le ha servido a las personas que van a los terapeutas, ¿verdad? Vengo a aprender, muy bien, todos venimos a aprender, mi querida Mónica. Lupito Salazar, yo sí he escuchado y lo he estudiado, es una de boca, me imagino que te refieres a que de boca del señor Alejandro Jodorowsky, parecido a las constelaciones familiares. Fíjate que no, Lupita, fíjate que no. Pero mejor explícanos tú qué has entendido con relación a la que es la psicomagia, ¿eh? Una cosa es la psicogenealogía y otra cosa es la psicomagia. Son cosas diferentes. Entonces, la psicogenealogía es un término que el maestro Jodorowsky acuñó y que se conoce también como transgeneracional, pero es un poquito diferente a lo que es la técnica de la psicomagia. Y ahorita lo vamos a aclarar. Bueno, a ver, sigue llegando gente, me da mucho gusto. Son como rituales, va por ahí, va por ahí. Hay que entenderlos, sí, más o menos va por ahí el tema. Entonces, para que no se me espanten, ¿verdad? Y no vayan a pensar cosas que no son, vamos a ir entendiendo esto de la psicomagia. Bueno, si nadie más participa, voy a empezar a explicarlo. Primero, Alejandro Jodorowsky, señor que es originario de Chile, es un chileno que actualmente vive en Francia, en París, con su actual esposa, tiene varios hijos con diferentes mujeres y ha escrito un sinnúmero de libros, porque además es escritor, poeta, actor, es terapeuta, ¿qué más? Ha hecho cómics, cineasta, director de cine, que tiene unas películas tremendas, como La Montaña Sagrada, como El Topo, es una de las películas yo creo que más conocidas del maestro Alejandro Jodorowsky, totalmente surrealista y que incluso por ahí se sabe que la que financió, la que compró los derechos del Topo fue John Lennon, que después John Lennon se los hereda a Yoko Ono, ¿verdad? Y que estuvo por ahí almacenada un tiempo. Entonces, es del maestro Jodorowsky, e incluso para que estemos en contexto, ya es un señor grande de 93, 94 años, que vive actualmente en París, semi retirado, sigue estudiando, sigue activo con sus canales de Twitter, su canal de, bueno, antes Twitter y X, ¿no? También tiene por ahí Facebook y se dedica de pronto a escribir algunas cosas, a dar algún tipo de charla, pero ya es un señor bastante grande, pero sin embargo con una sabiduría tremenda. Y digamos que ha tenido entre su haber propuesto o haber descubierto o haber desarrollado, no descubrió, desarrolló lo que llamaría después la psicomagia. Hay dos libros, uno que se llama Psicomagia de Alejandro Jodorowsky y otro que se llama Manual de Psicomagia de Alejandro Jodorowsky. En uno explica, pues básicamente de dónde se inspira para crear o para desarrollar esto de la psicomagia y en el otro nos da un recorrido por muchos casos que se han acercado a él para poder de alguna forma sanar ciertas cuestiones físicas, emocionales, mentales, y él a través de su técnica de la psicomagia, pues les ayuda. Entonces, se llama manual, pero no es un manual como tal, porque no existe un manual de psicomagia. Y esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, Alejandro Jodorowsky también en los años 80, estuvo por hacer una película que hoy actualmente está en boga, que se llama Dunas. No sé si la conozcan, una obra fantástica. Pero bueno, él estuvo a punto de hacerla, solo que, bueno, no le alcanzó el presupuesto, no consiguió por ahí los financiamientos y se quedó en stand-by hasta que actualmente pues se logró hacer con otro reparto y con otro director. Pero Alejandro Jodorowsky ha hecho muchísimas cosas, muchísimas cosas. La Montaña Sagrada, yo creo que es una de sus obras que habla mucho más acerca del tema de la psicomagia. Les invito a que la vean, creo que la pueden encontrar en YouTube, no está en ninguna plataforma de streaming más que en YouTube, y pueden tener acceso a ella. Les sugiero que la vean, una obra, pues con todo.
digamos que es Alejandro Jodorowsky siendo Alejandro Jodorowsky, ¿no? Muy criticado en su tiempo. Entonces, vamos a ver, dice, yo sí he escuchado, Manuel, sí lo he escuchado, son como rituales, sí, ya le habíamos dicho que va por ahí. Tiene que resolverse como una técnica. No entendí el comentario, Lupita Salazar. Maru Licona, es la manera en la que tomemos conciencia de los traumas y comportamientos inconscientes que se transmiten de generación en generación y seamos capaces de neutralizarlos en forma de rituales. Más o menos por ahí va también. Bueno, vamos a entrar en materia. A ver, ¿qué es la psicomagia? La psicomagia, les repito, es una técnica desarrollada por Alejandro Jodorowsky que viene principalmente del teatro. Acordémonos que Alejandro Jodorowsky es principalmente actor. Él estudió actuación, estudió dramaturgia, estudió pantomima con Marcel Marceau en Francia. Actualmente, les decía yo esto, también quiero mencionarlo, vive en Francia y también es tarotista, pero el tarot no lo ocupa como una técnica adivinatoria, y eso también es muy importante entenderlo, sino como una técnica de análisis psicológico o emocional, ¿no? Porque el tarot que comprende ciertos símbolos, pues nos puede dar una idea de la personalidad que las personas tienen o que la conflictiva inconsciente que están manifestando. Entonces es muy importante que entendamos que la psicomagia viene principalmente del teatro. El teatro, no se necesita ser actor para hacer psicomagia, pero sí entender el principio fundamental de la psicomagia. En esta masterclass no puedo profundizar demasiado en detalles porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí quiero darles un panorama general. El teatro tiene como principal premisa la acción, es decir, cuando ustedes, los que hayan ido al teatro, se darán cuenta que hay una acción, hay un escenario que nos representa en base a una serie de acciones, un drama que tiene una característica, ¿no? Un inicio, un desarrollo, un desenlace, ¿no? Entonces, Alejandro Jodorowsky acá en México desarrolla algo que le llamó el teatro pánico, que es una forma de abordaje teatral en donde él proponía que también el arte debería de ser terapéutico, ¿no? Eh, Quedó fascinado Alejandro Jodorowsky con la cultura en México, sobre todo con esa parte mística, espiritual, metafísica de ese México supersticioso, si ustedes quieren llamarlo así, principalmente del chamanismo, de la brujería y del poder que le concedemos a ese tipo de manifestaciones. También, por supuesto, un estudioso de la obra de Carlos Castaneda, del conocimiento tolteca, y con la cual cuenta Alejandro en sus memorias que pues tuvo cierta amistad con Carlos Castaneda. Para los que no conozcan la obra de Carlos Castaneda, también se las recomiendo ampliamente, ¿no? Eh, y Alejandro Jodorowsky, nutrido de todas estas manifestaciones, se dio cuenta, por cierto, también del psicoanálisis, porque la psicomagia es una mezcla de estas diferentes corrientes, tanto del chamanismo, de la magia, del teatro y, por supuesto, del psicoanálisis freudiano. Sigmund Freud fue el primero en proponer la existencia de un elemento importante en la psique humana que le llamó inconsciente. El inconsciente, que es como una especie de bodega, de reservorio, de archivo, registro de todas las memorias que tiene un ser humano desde el momento de la concepción hasta el momento de su fallecimiento. Y ahí viene la teoría del transgeneracional, que no solamente somos parte de esa coyuntura que vivimos, sino que además cargamos las memorias de nuestros ancestros. Entonces, en el inconsciente colectivo o en el inconsciente familiar, que eso lo propone un alumno de Sigmund Freud llamado Carl Gustav Jung, eh, cargamos toda esa información que se ha generado generación con generación a lo largo de la historia de nuestra familia. Entonces, el inconsciente es ese reservorio y nosotros estamos atados a ese inconsciente. Nosotros decidimos lo que decidimos en base a los programas que están en el inconsciente.
producto, les repito yo, de las experiencias dolorosas y gozosas que tuvieron nuestros ancestros, mínimo, como mínimo 3 generaciones arriba, bisabuelos, abuelos y padres, y por supuesto todas las experiencias que vamos teniendo a lo largo de el tránsito que llevamos por este mundo, ¿no? Si tienen preguntas, pueden hacerlas, ¿eh? Si creen que no soy lo suficientemente claro, también me dicen y con mucho gusto les respondo. Entonces, partiendo de la existencia del inconsciente, donde guardamos esos programas, Sigmund Freud propone y también Jung propone que somos presa del inconsciente, que estamos programados, que no existe el destino fatídico que nos han manifestado, sino que estamos producto de esa programación y cada una de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida son producto de esa programación inconsciente. Ahí en el inconsciente familiar, en el inconsciente colectivo está todo lo que nos construye. Por eso es tan importante conocer nuestro árbol. De hecho, tengo que anunciarlo, el próximo martes tenemos un taller de construcción e interpretación y sanación del árbol transgeneracional. Para quien quiera inscribirse, puede hacerlo. Los que están en esta charla, quien esté interesado tiene un precio especial, por cierto. Así que nada más basta con que lo mencionen que estuvieron en el Zoom y les podemos dar un precio preferencial. Pero es 2 sesiones, el martes que viene y el próximo martes, son 2 martes que vamos a estar en este taller de sanación del transgeneracional. Entonces, nosotros somos presa de lo que existe en nuestro inconsciente. Eh, Existe una especie de, bueno, no una especie, existe lo que conocemos como el libre albedrío, la pregunta sería esa, y la respuesta es sí, sí existe el libre albedrío, pero no lo ejercemos correctamente o en plenitud, porque todas las decisiones están siempre bajo esos programas inconscientes. Entonces, sabiendo esto, Alejandro Jodorowsky, y entendiendo una de las premisas muy importantes de las características del inconsciente, que eso, de veras, es algo que debemos de entender y que lamentablemente incluso ni siquiera los terapeutas lo entienden del todo, es que el inconsciente se comunica a través de símbolos. Símbolos que Carl Gustav Jung dice, les nombró arquetipos. Son figuras que representan algo para el inconsciente, metáforas. En biodescodificación y en biosanación, que es lo que yo hago, las enfermedades, los desajustes, las desarmonías en cualquiera de las 3 áreas maestras, salud, dinero y amor, son eso, una metáfora que tiene el inconsciente para expresar una conflictiva que hay que sanar y que se expresa a través de enfermedades, desajustes en el amor o en las relaciones y en el desarrollo personal que puede traducir en problemas financieros, por ejemplo. Entonces, cuando existe ese desajuste, cuando existe esa desarmonía, pues crea toda una problemática. El inconsciente se comunica a través de estos símbolos que representan cosas. Entonces, Sigmund Freud, y eso lo dice Alejandro Jodorowsky, no lo digo yo, Alejandro Jodorowsky dice que el error fundamental de Sigmund Freud fue haber querido comunicarse con el inconsciente a través de la racionalidad. Y ese es el grave error. El inconsciente no es racional, es puramente emocional y reacciona y tiene como propósito protegernos. ¿De acuerdo? Ese es el principal propósito de nuestro inconsciente, tanto familiar como colectivo, como individual. Por eso nos cuesta tanto trabajo cambiar, compañeras, compañeros, porque al inconsciente no le gustan los cambios, porque le representan un peligro. Quiero que tomen en cuenta esto que les acabo de decir para lo que viene a continuación. Entonces Alejandro Jodorowsky se dio cuenta que no se podía comunicar con los programas instalados en nuestro inconsciente a través de procesos racionales, como lo que ofrecía el mismo psicoanálisis freudiano y lo que después se convirtió en la psicología moderna, ¿no? Que incluso los que estudian psicología, si aquí hay alguien que estudie psicología,
sabe mejor que yo que en los programas oficiales ya no se ve el psicoanálisis como una materia fundamental, sino como algo complementario. Entonces ya son otro tipo de corrientes o abordajes o escuelas de la psicología y ya no tanto la freudiana. Pero entonces para Alejandro Jodorowsky, Sigmund Freud había cometido este pequeño error de querer abordar o comunicarse con el inconsciente de un paciente a través de procesos racionales. Y por eso dice, ir con un psicólogo, sentarte a hablar y hablar y hablar y hablar de tus problemas, pues no te sana. Tal vez descargue algún tipo de presión psicológica, pero no te procura una verdadera salud. Y bueno, por eso vemos de pronto personas que llevan en el psicólogo años enteros y pareciera ser que no pasa nada, ¿no? Entonces, ante esas limitaciones, Alejandro se dio cuenta que había que comunicarse precisamente con el inconsciente en su mismo lenguaje. ¿A través de qué? De metáforas. Metáforas. Y se dio cuenta también que estudiando lo que yo les decía de ese México mágico que tenemos aquí en este país y en toda América Latina, ¿eh? Existe esto de los chamanes, los brujos, los conjuros, pues se dio cuenta a través de encontrarse con muchos charlatanes que el principal golpe que ejerce un chamán o un brujo para ejercer una influencia con el otro es a través de la emoción, es a través de elementos metafóricos que son arquetipos y que representan algo para el inconsciente. Las veladoras, los cuadros, las representaciones de santos, las flores, toda esa parafernaria que existe en torno a esos rituales mágicos en todo el mundo, podría yo decir, ¿no? Por lo menos en México y en América Latina, pues dan un impacto a la psique, al inconsciente, porque representan cosas, representan elementos metafóricos. ¿De acuerdo? Quiero que me digan si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribírmela por favor en el chat, si no han entendido, si les puedo explicar de otra forma, pues se los trato de explicar, ¿no? Entonces hasta aquí vamos bien. Son elementos metafóricos que para nuestro inconsciente representan algo. Entonces, se nutre, vamos a hacer una síntesis, ¿no? Se nutre del psicoanálisis freudiano, se nutre de estos rituales y se nutre del teatro. Fíjense qué interesante. El teatro. ¿Dónde encaja el teatro en esto? Bueno, en el teatro también hay acciones que representan cosas. Miren, a lo mejor algunos de ustedes no han tenido, o díganme quién ha podido ir al teatro o le gusta el teatro. Pero no nos vayamos tan lejos. Ahí está Maru diciendo que todos me imagino que en algún momento han visto alguna película de cualquier género y las escenas que nos impactan nos generan cierto estrés, nuestro cuerpo reacciona. Si es una película de horror nos ponemos nerviosos, si es una película de acción también, si es una película de drama, de suspenso, ¿se dan cuenta? O sea que al final nuestro inconsciente no distingue si lo que está viendo en la pantalla o en el escenario es real o simplemente es una representación ficticia. El inconsciente lo hace real. Si todo lo que nos rodea y entra por nuestros cinco sentidos nos impacta, ¿por qué no podríamos dirigir en acciones concretas que representen metáforas relacionadas a la conflictiva de cada persona, algo que impacte al inconsciente y suelte su fijación y suelte ese programa que lleva, que se puede manifestar a través de un síntoma, a través de relaciones difíciles, a través de un deterioro del desarrollo personal? ¿Sí me van comprendiendo? Entonces, la psicomagia no es otra cosa más que ese lenguaje metafórico que Alejandro encontró que impacta al inconsciente y que tiene como propósito soltar la fijación en los programas que llevamos.
Por esta razón no puede haber ni psicomagos, eso no existe, ¿eh? No existen los psicomagos. Existen personas que estudiamos la técnica y podemos implementarla para poder dar un recurso terapéutico. Y tampoco existe un manual de psicomagia, aunque Jodorowsky lo haya puesto así, porque cada caso es único. No podemos diseñar un acto psicomágico si no conocemos como terapeutas la problemática de la persona que acude a nosotros. Tenemos que entender cuál es su mapa mental, tenemos que entender dónde está el origen de su programa, tenemos que entender cuáles son las heridas que lleva adentro. Si bien el manual de psicomagia de Alejandro nos puede abrir un panorama general en ciertas cosas y se me hace muy útil y se los recomiendo que lo lean, cada caso es único y particular. La, el acto psicomágico es individual para cada uno de nosotros, para cada persona. Es un traje a la medida, ¿ok? Dice Maru Licona, cuando tuve mi primer aborto, me mandaron al psiquiatra y me medicó. Hablé casi por un mes. Era un monólogo sin saber sin saber qué era la psicomagia, escribí una carta donde puse cómo me sentía y gestioné mis emociones y me sentí libre y sané con ese bebé. Yo estudié actuación con los Fábregas y fue maravilloso. Pues claro, les repito, no necesitamos ser estudiantes de actuación o haber estudiado actuación o tener algún tipo de experiencia, pero sí, si la tenemos o si nos gusta la actuación, nos gusta el teatro, nos gusta el cine, podemos más o menos entender de qué se trata o podemos llegar más a las tripas de esta metodología. Yo estudié actuación con los Fábricas y fue maravilloso. Bueno, ahora, ¿qué elementos nos está narrando aquí Maru? Dice ella, puso en una carta sus emociones. ¿Cómo se sentía? Bueno, resulta ser que aquí es donde ya entra todo lo que nosotros hacemos en biodescodificación, biosanación y que se los enseñamos en los cursos. Las personas no llegan a sus verdaderas emociones salvo a través de actos de profunda honestidad con ellos mismos en donde son capaces de llegar a resentires primarios. Porque por lo regular, nosotros como medida de protección psíquica justificamos las verdaderas emociones y nos cuesta de pronto trabajo llegar a las verdaderas emociones. Lo que normalmente le platicamos al psicólogo cuando vamos a una consulta son emociones que ya pasaron por un proceso de racionalización en donde hemos creado un discurso repetitivo y una justificación a lo que nos está pasando. Por eso, de pronto, los procesos de sanación son tan largos, porque nada más estamos repitiendo el mismo discurso que nos hemos repetido durante años en torno a una conflictiva. Y no salimos de ahí, o sea, somos como gatos persiguiéndonos la cola, ¿de acuerdo? Entonces, la psicomagia plantea actos, acciones concretas que simbolizan algo para el inconsciente, pero ese símbolo está relacionado a la conflictiva que cada una de ustedes o cada uno de ustedes pueda manifestar o quiera reparar o quiera sanar. Y entonces hay 4 principios de la psicomagia. Un acto psicomágico, dice aquí, es más efectivo si el consultante cumple los siguientes requisitos. 1, debe realizar metafóricamente las predicciones. Las predicciones no son cosas que vayan que son adivinatorias. A lo que se refiere son acciones que nos deben llevar a un resultado concreto. Por ejemplo, soltar una lealtad a la enfermedad o una lealtad a la pobreza, porque sí saben que podemos ser leal a la enfermedad y a la pobreza, ¿no? Alejandro Jodorowsky en su libro menciona muchos casos acerca de serles leal a la pobreza o ser leal a la enfermedad. Una mujer que tenía mucho miedo al cáncer porque su mamá y su abuela habían tenido cáncer de seno y ella tenía muchísimo miedo de padecer cáncer, ¿no? Un miedo que le estaba enfermando. Entonces Alejandro lo que le dijo fue que cargara en una mochila unas piedras enormes, que las pintara de negro esas piedras, que se las pusiera en una mochila a los hombros
y que las estuviera cargando durante una semana y que no se las quitara más que para bañarse, que tenía que dormir incluso con ellas. Después de una semana, imagínense, pobre mujer, cuando se deshizo de las piedras, las pulverizó y las enterró, entonces su vida cambió, porque se dio cuenta de lo inútil de estar cargando esa, esa lealtad, esos miedos, ¿no? Pero no se dio cuenta a un nivel racional, sino se dio cuenta el inconsciente y soltó la fijación. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros podemos decirle a una persona todo lo inútil que resulta estar teniendo miedo de padecer una enfermedad que padecieron tus ancestros. Pero eso es un discurso racional. Si el miedo no se va, el miedo está instalado en el inconsciente, porque el inconsciente tiene que generar esas lealtades, que es lo que vamos a ver en el curso del árbol. ¿Cómo es que las lealtades nos atan a estas cosas que para la razón son negativas? ¿Por qué voy a hacerle leal a la enfermedad de mi padre, a la enfermedad de mi abuelo, a la enfermedad de mi madre? Porque todos y cada uno de nosotros a nivel inconsciente, todos, todos los seres humanos, y yo me atrevería a decir que todos los seres que generan o que tienen relaciones parentales, como son los mamíferos, necesitan, y escuchen bien esto, necesitamos sentirnos pertenecientes al grupo. El inconsciente busca elementos para sentir que pertenece al grupo. Y por absurdo, descabellado, irracional que parezca, podemos tener esa sensación de que pertenezco al grupo si comparto la enfermedad de mi abuelo, si comparto la enfermedad de mi madre o la situación de mis abuelos, ¿me entienden? Y eso lo estudiamos en transgeneracional y es lo que vamos a ver en el taller del martes. Pero entonces, en base a esas necesidades, nos programamos. El acto de psicomagia que no obedece a un discurso racional, pues tiene como objetivo decirle, por decirlo así, al inconsciente que suelte esa lealtad que se expresa a través de una enfermedad, a través de la pobreza, a través de relaciones destructivas, que no nos generan realmente una sensación de pertenecer al grupo. ¿Me siguen? Entonces, la psicomagia tiene que realizar a través de las metáforas esto que llama predicciones. Dos, debe hacer algo que nunca ha hecho. Alejandro Jodorowsky sostiene que mientras más difícil sea el acto psicomágico, mejores resultados tendrá. Yo les voy a decir, para las que me conozcan podrán confirmarlo, que los ejercicios de psicomagia que yo les doy son verdaderamente muy light, muy light. Y hay quienes no lo quieren hacer o no lo pueden hacer, pero realmente son, en comparación a los que ustedes pueden ver en su libro de Alejandro, no te comparan el nivel de dificultad que pudiesen generar. Y sin embargo, hay personas que no son capaces de hacerlo porque rompen con el esquema de lo cotidiano de sus vidas, ¿no? Ir a un cementerio a leerle la carta a su papá, regalarles flores, ir al mar, o sea, cosas de ese tipo que pues podrían ser muy fáciles de hacer, pero que la gente se bloquea porque quiere a toda costa mantenerse a nivel inconsciente, quiere mantenerse fija a estas ataduras psicológicas, ¿me comprenden? Entonces, hablaban hace rato de rituales, pues sí, es un ritual que está plagado de metáforas y de símbolos que tienen un objetivo, pero mucha gente se espanta de cuando hablamos de rituales, ¿no? Porque cuando hablamos de rituales o cuando escuchamos la palabra ritual, inmediatamente nos imaginamos como gallinas degolladas y cosas de ese tipo, ¿no? Y no es así, compañeros. Para las personas que son católicas, pues ir a misa los domingos es un ritual y tiene una metodología, ¿no? Tiene unos pasos a seguir y tiene un objetivo y cada momento de la liturgia tiene un simbolismo, tiene un significado. Eso es un ritual. También hace el año pasado hicimos un taller de rituales. No sé si alguien por aquí participó, para que entendamos cómo es que funciona. Amaru dice que ya participó. Maru, bueno, es que Maru ha estado casi en muchos de los talleres que hemos organizado.
porque todos los rituales tienen una carga psíquica importante. Entonces, mucha gente cree que al hacer un ritual la vida va a cambiar mágicamente, o hay otros que se van al otro extremo, en donde dicen, bueno, ya el ritual, pues es que es algo maligno, ¿verdad? Algo prohibido, algo oscuro. No es así. Ahora, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Alejandro se quedó fascinado cuando llegó, por ejemplo, en México. Para los que son de la Ciudad de México, conocerán un lugar famoso a nivel mundial que se llama el Mercado de Sonora, que yo estoy seguro que en muchos países de Latinoamérica existe un lugar como ese, que es un mercado exclusivamente para este tipo de fetiches, para este tipo de acciones, para los que quieren amarres amorosos, para los que quieren desamarres amorosos, para los que quieren una limpia, para los que quieren, y hay de todo, veladoras e imágenes, flores, hasta animales, ¿no? Entonces, quedó fascinado por esto, pero pues sí se dio cuenta que muchas personas se aprovechan de estas situaciones y de la necesidad psicológica de las personas, pues para estafarlas, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Entonces yo creo que mientras más informados estemos de cómo es que funciona un ritual, porque sí funcionan, pero no por las razones que muchas veces creemos. Eso también es cierto. Nos han hecho creer otra cosa. Claro que funcionan, pero hay que entender por qué funcionan y en qué consiste y todo lo que hay detrás. Que eso ya lo vemos pues más avanzado en los cursos de biodescodificación que estamos dando en el nivel 2. Nivel 2 es para personas que quieren ser terapeutas, que quieren ser acompañantes. En el nivel uno hablamos un poco de la psicomagia, pero no la damos como tal, como una materia, porque son personas que en el nivel uno solamente tienen las bases y normalmente gente que nada más quiere hacerlo para ellos mismos, para aprender la metodología para sanarse ellos o para sanar a su familia o para ayudar a sanar a su familia, pero realmente la psicomagia en profundidad la vemos en el nivel 2. Así que también para los que estén interesados en estudiar biodescodificación, biosanación, nivel uno principiantes, nivel 2 avanzados, es el momento de ponerse en contacto, ¿eh? De verdad, tenemos planes de financiamiento y también tenemos promociones por pronto pago, pero interesados, mándenme mensaje. Dice Maru, yo estuve no, no, dice, hice la psicomagia de poner en los rincones un algodón de pipí para marcar que la casa donde vivo es mía y no de mi mamá y no huele feo. ¿Y todavía sigues con eso, no? ¿O ya terminó el tiempo que te dije? Todavía no termina. ¿Ya terminó? ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Abre tu micrófono. Ya terminó y se siente bien porque ya no digo, ay, ya vivo en casa de mi mamá, vivo en mi casa y la casa es mía. Digo, al grado que ¿Ves? ya les dije que no los quiero tener en diciembre aquí en mi casa. ¿Te ves? Eso es de lo Sí, que, bueno, para un poquito de contexto, ¿no? La Maru se sentía un poquito comprometida porque no sentía que estaba en su casa, ¿no? Entonces, cuando hicimos este acto que tiene elementos simbólicos como la orina, que tiene que ver con el marcaje del territorio en los mamíferos, el inconsciente lo reconoce, porque por más que ella se repetía que era su casa y que era su casa y que era su casa, no lo sentía como tal y entonces se limita. ¿Estoy bien, Maru? sí, ¿No? Entonces, sí, después de así este es. acto, algo se liberó, ¿cierto? Sí, ¿No ven? Pero es algo sí. que sucede en el inconsciente y luego nosotros lo llevamos a cabo. Nosotros lo complementamos. ¿De acuerdo? Gracias, Maru, por tu testimonio. Eh, Debe de hacer algo que nunca haya hecho. Me imagino que no es muy común que con su pipí mojen algodones y los pongan en los rincones de su casa, ¿verdad? Creo que nadie lo ha hecho, o bueno, no, a lo mejor no, por lo menos Maru, ¿no? ¿No? Entonces, aquí hay otro de los principios. El tercer principio es debe comprender que cuanto más difícil sea de realizar el acto, más beneficios obtendrá de él. Así es, pero bueno, les repito, ¿no? Nosotros, bueno, yo particularmente en el desarrollo de la biosanación, he tenido que, me he dado cuenta que la gente no está dispuesta a romper sus límites tan fácilmente. Los límites que su razón, los límites que es el entorno social, cultural y familiar nos han impuesto. Entonces no podemos tampoco obligarlos a romper esos límites. Esos límites se rompen con amor,
con convencimiento, con el estar en la sintonía de querer transformar nuestras vidas, ¿no? Nadie nos puede decir qué hacer y qué no hacer, y nadie nos puede decir que estamos equivocados o que estamos en los ciertos. Por eso debe ser un proceso de armonía, un proceso que yo llamo un proceso orgánico, el que la persona se atreva a romper sus límites, ¿no? E ir más allá. Pero bueno, es cierto, el principio lo dices, mientras más difícil sea, mientras más complicado sea para la persona hacerlo, mejores resultados tendrá. Y cuatro, debe terminar siempre en un acto positivo y de preferencia que dé vida. Por ejemplo, yo siempre les digo, entierra las cartas si las quemas o entierra los residuos o lo que sea. ¿Para qué? Para que ese acto, esa energía, cierre un ciclo y dé vida, transforme, genere algo positivo, ¿no? Lamentablemente, en las prácticas de rituales negativos, pues siempre terminan así, queriéndole hacer daño a las personas. Y funciona, porque tiene los mismos principios. El inconsciente no distingue una cosa de la otra, o la energía no distingue una cosa de la otra. Pero cuando le damos un matiz, una resolución positiva, las cosas se magnifican. Y créanme que algo más allá de la razón cambia. Volteamos a ver cosas que no estaban ahí o que siempre estuvieron ahí, pero nunca las vimos. Ocurren lo que llamó Jung, no coincidencias, sino sincronías, sincronicidades. Empezamos a cambiar nuestro entorno. A ver, ¿qué dice por acá? Lisette dice, muchas felicidades, yo he leído algunos rituales de psicomagia, tanto de Jodorowsky como de otros, y debo aceptar que algo dentro de mí dice, ay, Oko, así de fácil, ay, ¿a poco así de fácil? Es que no es fácil, aunque estoy segura de su efectividad porque he practicado algunos otros y sí he sentido cambios positivos en mi vida. Claro, esa vocecita que te dice, ay, ¿a poco así de fácil? Pues es tu ego, ¿eh? Es nuestro ego, es nuestra racionalidad que dice, "Ay, eso no existe. ¿Cómo va a ser así? Es que no funciona como nos han dicho que funciona. Es un proceso, no es un abracadabra que, pum, de pronto ya todo cambió. No funciona así. Abrimos las posibilidades de poder ir transformando nuestras vidas cuando antes de esto pensábamos que no existía el cambio, que las cosas son así y que no hay forma de modificarlas. Y créanme, no es fácil, porque hacer las cosas, hacer estos actos psicomágicos, como les digo, requiere primero salirnos de los límites. Y eso ya nuestro inconsciente pues pone bastante nervioso, por cierto. Dice Mariana Rosas, pagué una deuda, ¿qué puedo hacer para cerrar ese círculo? Mira, no voy a dar ahorita consejos de psicomagia, Mariana, por la sencilla razón que expliqué hace rato. Es un traje a la medida. Con esto que me dices, no puedo hacer nada. Tengo una casa en otra ciudad, la casa estaba sola y se metieron unas personas para robar y vivir ahí. Si de momento no puedo ir a esa ciudad, visualizar ese que marcó la casa, es que no, o sea, estás confundiendo. Yo le recomendé eso a Maru porque es otra la problemática. Hacer eso que estás diciendo no funciona así. Con todo lo que me estás diciendo, Maru, perdón, Mariana, no tengo, o sea, no puedo decirte nada. Es un traje a la medida. Y bueno, aquí está Maru que te lo puede decir, o sea, no es aleatorio, no es decir que para todos va a funcionar igual. Tenemos que ver mucho de lo que hay detrás de lo que tú me estás diciendo, ¿no? Eh, Así que no, yo te recomiendo que no lo hagas porque no te va a funcionar. Nelly, hola Luis, buenas noches. ¿Hay algo de psicomagia para las deudas? Sí, mucho. Repito. Miren, voy a ver si se me ocurre algo antes de que nos vayamos, porque ya nos estamos despidiendo, algo que tenga que ver con las tres áreas maestras, ¿no? Pero muy general, repito, y si quieren ir a cosas muy profundas, de verdad, tenemos que tener más elementos. Entonces, pues yo les sugiero que me contacten y hagamos una sesión eh, porque necesitamos entender todo el contexto para poder diseñar algo particular. Porque pues así no. Te puedo decir, por ejemplo, que dice las deudas para pagarlas y hacer cuánto van a pagando.
¿Qué? Y hacer cuando se van pagando deudas. ¿Y qué hacer cuando se van pagando deudas? El acto de psicomagia más recomendable que les voy a decir, que para que no vuelvan a caer en eso, en deudas, es el siguiente. Pongan atención, eso les funciona a todos. Denle propósito a lo dinero que piden. Y si no tiene sentido para ti, tenemos que trabajar. Denle propósito al dinero que piden. Por cierto, el lunes pasado hicimos el taller de reconciliarnos con el dinero, que mañana tenemos la segunda parte y hablamos de esto largo y tendido. Nelly, la deuda se convierte en deuda cuando no le das propósito al dinero que pides. Así de simple. Porque adquirir una deuda para pagar otra no es darle propósito. ¿Entiendes? Solamente estás abriendo un hoyo para cerrar otro. Entonces, deben de darle propósito al dinero que piden. No está mal pedir dinero, una tarjeta de crédito, un financiamiento, un préstamo personal, pero si le dan propósito a ese dinero, ¿ok? No que se lo gasten todos en el Buen Fin con sus televisionzotas, ¿verdad? Eso no es darle propósito al dinero. O que cambien de carro cada año, ¿verdad? Eso no es darle propósito al dinero. ¿Me siguen? Pero cada caso es particular, Nelly, entonces necesitaríamos conocer todo el contexto. Ya estoy para el dinero, para el amor, para el amor. Un acto de psicomagia para el amor es revisa la relación que tuvieron tus papás. ¿Cómo era la relación que tuvieron tus papás? Y escribe en una hoja de papel lo que te encantaba de esa relación y lo que odiabas de esa relación. Y te vas a dar cuenta que es muy probablemente que has estado buscando lo que odiabas de esa relación y no lo que te encantaba de esa relación. Ahí está el acto psicomágico. Bueno, es una forma de darnos cuenta. Repito, un acto psicomágico tiene otros elementos, pero tengo que conocer la problemática particular. Entonces, una vez que yo entiendo que hay algo que estoy atando y que estoy repitiendo un ciclo, pues entonces me deslindo de ese ciclo. Todas las cosas negativas que seguramente has estado repitiendo en tus relaciones y que viste con tus padres, eh, aparte, quema la hojita donde las escribiste y entiérralas en un árbol grande. Y así diles con estas palabras, no quiero más esto, lo elimino de mi vida. Repito, son cosas muy generales. Y para la salud, pues depende de la salud, depende también qué tipo de síntomas estén presentando, ¿no? Pero tienen que también entender que pueden estar repitiendo patrones. Si ustedes, por ejemplo, es que soy diabético y mi mamá es diabética, mi abuela es diabética, mi bisabuela fue diabética, bueno, pues ahí hay algo que están repitiendo y no es precisamente la diabetes. La diabetes es una manifestación del conflicto. Para eso tendrían que saber qué es lo que vivieron las personas que tienen el síntoma, cómo se sintieron en el amor, sobre todo porque la diabetes, en el caso particular de la diabetes, tiene que ver con la forma en la que percibimos el amor y cómo me siento yo. Pero se dan cuenta, no hay un manual de generalidades. Es una locura, ¿eh? Si ustedes lo buscan por internet, les van a llegar un montón de cosas, pero de veras, no caigan en eso. Es una locura. En la formación en el nivel 2 yo les enseño no solamente a comprender estos principios, sino a diseñarlos, pero para eso tienen que tener una formación para llegar ahí. Por eso no la damos en el nivel 1. Y, y las personas que llegan al nivel 2 y llegan a la psicomagia es porque ya saben, ya tienen un camino recorrido para tratar a una persona encontrando su conflictiva particular. ¿De acuerdo? Entonces, no me lo tomen a mal, pero sería muy irresponsable de mi parte darles consejos así a lo loco, ¿verdad? Como si fuera el TV y novelas y les esté dando el horóscopo de la semana. No, así no funciona. ¿De acuerdo? Bueno, bien, ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta masterclass. Si tienen dudas en este momento, si tienen comentarios en este momento antes de que nos vayamos,
pues es momento de decirlos, ¿no? De escribirlos. Les hago nada más el recordatorio. El día martes tenemos el taller del árbol, sanando el árbol, las lealtades familiares, sanando las lealtades familiares. Quien diga que estuvo en esta charla tiene precio preferencial si quieren inscribirse. Luego también ya inicia la formación, el plan de carrera profesional en biosanación, biodescodificación, nivel 1 principiantes y nivel 2 para avanzados. Quien esté interesado también, por favor, no duden en preguntármelo. Tenemos una promoción por pronto pago, perdón, y tenemos también planes de financiamiento. Así que bueno, ya está ahí abierta la posibilidad. Ojalá que se animen a transformar sus vidas, a realmente ejercer su libre albedrío, ¿verdad? Sanando los programas inconscientes que nos dominan. Buenas noches, cuídense mucho y este video va a estar pronto en YouTube, así que no se lo pierdan. Buenas noches, que estén bien. Gracias a todas, Marisela, Lucelena, Manuel, Hanna, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.